Programa PlayStation Talents para presentarles el curso universitario de desarrollo e industria del videojuego PlayStation Talents, un programa formativo pionero que la Universidad de Cantabria ha incorporado como título propio en sus planes de estudio y que se va a impartir de octubre de este año a marzo de 2026. Es evidente que desde el Gobierno de Cantabria estamos haciendo una apuesta muy fuerte para incorporar a Cantabria a la revolución tecnológica que supone la transformación digital y orientar nuestro modelo productivo hacia los sectores con mayor valor añadido. Y por eso elaboramos conjuntamente con el sector tecnológico la primera Agenda Digital de Cantabria y por eso hemos presentado también el Campus Tecnológico Altamira, que supondrá una inversión de más de 3.600 millones de euros, que es la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria y también significará miles de puestos de trabajo. Y por eso hoy presentamos este programa formativo en el campo del sector del videojuego, que supone el cumplimiento de un nuevo hito de la Agenda Digital de Cantabria, que, como recordarán, incluye iniciativas para dotar a la población de competencias digitales básicas y avanzadas. En el entorno profesional planteamos la formación en competencias digitales a través de 3 nuevos programas de capacitación pioneros que buscan responder a las demandas del mercado y posicionar a Cantabria en la vanguardia del conocimiento. En primer lugar, hace unos meses pusimos en marcha, junto con la universidad y el sector TIC, el proyecto de hibridación del conocimiento, que apuesta por la promoción de nuevos perfiles de egresados universitarios. También estamos trabajando en la puesta en marcha del programa Formar para Contratar, que presentaremos en unos cuantos meses, y lo que hoy nos ocupa. Hoy ponemos en marcha el curso universitario de desarrollo e industria del videojuego PlayStation Talents en el marco de una apuesta específica del Gobierno de Cantabria por la industria del videojuego. Un sector con un alto potencial de crecimiento, de creciente impacto económico y de uso intensivo e innovador de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o virtual o los gráficos 3D. Se trata de un programa formativo dirigido a quienes buscan profesionalizarse en el ámbito del desarrollo de videojuegos, que se impartirá como título propio, como he dicho antes, de la Universidad de Cantabria. Es novedoso en su concepción y con una marcada orientación laboral gracias a la participación de profesionales en activo de estudios de las más reputadas marcas de desarrollo de videojuegos a nivel internacional. Un programa que es fruto de nuestra apuesta por potenciar la industria del videojuego y su desarrollo en Cantabria mediante la formación de talento especializado que permita atraer empresas del sector o desarrollar proyectos de esta prometedora industria en la región. Para que se hagan una idea, la industria del videojuego supera en ingresos al cine y a la música juntos. No es un error, supera a la industria del cine y de la música juntos. Y da empleo en muchos sectores como desarrollo, diseño, arte, música, marketing o traducción. Según datos de la Asociación Española de Videojuegos, España ocupa una posición relevante en términos de facturación en el ranking mundial de la industria del videojuego, con unos ingresos de 2.339 millones de euros en el año 2023, un 16,3% de incremento respecto del año 2022. En 2023 existían en España 524 empresas pertenecientes al sector de los videojuegos, de las que solo 8 se localizan en Cantabria. Se trata de una industria joven y mayoritariamente formada por pequeñas y medianas empresas, donde el 80% de las empresas tienen menos de 10 años de antigüedad. En 2023, el sector de los videojuegos generó en España 7.106 puestos de trabajo directos, de los cuales solo 29 corresponden a Cantabria. Estos datos hablan por sí solos de lo poco que se ha hecho hasta ahora y del gran potencial de crecimiento de la industria del videojuego en Cantabria. El curso que se les presenta hoy es fruto de
una alianza que consideramos estratégica para generar oportunidades reales de desarrollo profesional para nuestros estudiantes. Una alianza por parte del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Industria y a través de Sodercan y su apuesta por potenciar la industria del videojuego, aprovechando que se trata de un nuevo nicho de mercado con altas capacidades de desarrollo y empleabilidad. De la Universidad de Cantabria y su acreditada capacidad para desarrollar programas de estudio adaptados a las necesidades del mercado, y de PlayStation como empresa líder del sector para favorecer la capacitación y la formación de profesionales en el desarrollo de videojuegos. Se trata de una formación integral en el desarrollo e industria del videojuego que aborda el ciclo completo de un videojuego desde la parte de mercado y diseño de producto a su desarrollo, es decir, el diseño del juego, la programación, arte, producción y su comercialización. Lo cual es atractivo para una amplitud de perfiles, desde los más técnicos de programación a diseñadores de videojuegos, perfiles artísticos, de administración, de empresas o comunicación. La carga lectiva es de 29 créditos compuestos de 5 asignaturas que son diseño, desarrollo, mercado y negocio, producción de videojuegos y proyectos y un trabajo final. El título tiene un enfoque muy práctico y un carácter híbrido, siendo la mayoría de clases no presenciales, de modo que los estudiantes puedan compatibilizar la formación con sus circunstancias académicas o profesionales. Como les decía, será impartido por profesionales del sector y está orientada a personas con interés en el sector de los videojuegos sin necesidad de tener experiencia previa en el mismo. La fecha de impartición será del 3 de octubre al 21 de marzo de 2026. El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 19 de septiembre. El máximo de alumnos está fijado en aproximadamente 40. El precio público de matrícula será tan solo de 50 euros, por lo tanto es un precio simbólico gracias al convenio de colaboración formalizado entre la Universidad de Cantabria y Sodercan para favorecer la capacitación y la formación de profesionales en el desarrollo de videojuegos. El presupuesto de este programa de formación es de 200.000 euros sufragados por Sodercan. Y ahora les dejo con la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero PlayStation. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en esta presentación. Me gustaría agradecer la invitación del Gobierno de Cantabria, en particular el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, para estar hoy aquí, para poder compartir con todos ustedes la presentación de este título propio de la Universidad de Cantabria. Es título propio de la Universidad de Cantabria, pero es el resultado de la colaboración de muchos agentes. Y yo creo que eso es uno de los principales valores que como universidad tiene, ¿no? Es el hecho de que puede haber surgido a veces títulos que nacen solo de nuestra iniciativa, pero en este caso nace de compartir intereses con el gobierno y con la industria, en este caso representada por la empresa PlayStation. Y quiero agradecer además, o creo que tiene mucha importancia también el sector, la industria en la que nos movemos. El consejero hablaba de esa transformación digital que nos ocupa a todos, que en la Universidad de Cantabria también es uno de los aspectos a los que le estamos dedicando más tiempo, más atención, más iniciativas que vamos a ir viendo en los próximos meses relacionados con esa necesidad de responder a una demanda permanente por parte de la industria y de la sociedad, porque en realidad todos nos enfrentamos al resto de esa transformación digital. Bueno, pues la transformación digital, todos pensamos en inteligencias artificiales, en transformar procesos, pero es cierto que el desarrollo tecnológico implica también la aparición de nuevas industrias, esta no tan nueva como nos va a explicar ahora mismo el conferenciante, nos va a explicar la persona que me va a continuar, porque bueno,
la industria de los videojuegos no es una industria pequeña, no es una industria pequeña, desde luego tampoco es nueva. Muchos años y en cierto modo ha sido pionera en muchos de los retos a los que ahora nos enfrentamos nosotros como sociedad. Así que yo creo que este es un valor muy importante de este curso. Yo sé que no ha sido fácil, aquí hay que decir todos los que nos enfrentamos a tener que contratar aplicando el derecho público, sabemos que eso nunca es fácil. Bueno, yo quiero agradecer al trabajo conjunto de la consejería, también de nuestro vicerrectorado, están aquí el vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, y el director de área de títulos propios de posgrado. Sabemos lo complicado que es, pero bueno, hemos encontrado la manera de hacerlo, ¿no? Que al final es de lo que tenemos que ocuparnos los gestores públicos, de conseguir hacer posible lo que es necesario, y en este caso esto es lo. El curso responde a una necesidad de una formación especializada con un enfoque práctico, accesible, conectada con las demandas del mercado y en una industria, como he dicho, que además es potente, está consolidada y está en crecimiento, por lo cual quiere decir que hay oportunidades laborales importantes para personas de muchísimos perfiles. Desde la Universidad de Cantabria, como institución pública, además, pues nos congratulamos de haber conseguido, gracias al apoyo de Sodelcan, que esta formación pues tenga un precio muy razonable, prácticamente simbólico, lo cual quiere decir que va a ser accesible a un abanico muy amplio de personas y que nadie con talento o interés se va a quedar fuera de poder recibir esta formación por motivos económicos. En ese sentido, pues quería agradecer el apoyo de Sodelcan para que esto haya sido posible. Para finalizar, yo solo querría hacer una última reflexión, y es que la formación continua, que al final es de lo que estamos hoy hablando, ya no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad a la que todos nos enfrentamos y a las que las universidades, en concreto la Universidad de Cantabria, tenemos la responsabilidad de hacer frente ofreciendo respuestas formativas que acompañen a las personas a lo largo de toda su vida profesional. Porque, bueno, la idea que teníamos, algunos que ya tenemos una edad cuando estudiábamos, que hacías la carrera y ya con eso desarrollabas toda tu actividad profesional, toda tu vida, pues eso, por suerte, por desgracia, pues ya no es la realidad hoy en día y todos tenemos la necesidad de reciclarnos. Y nuestra obligación como universidad es no solamente seguir formando a los jóvenes en la etapa inicial de su trayectoria vital, sino también hacer frente a esa necesidad creciente de reciclaje continuo. Y este curso, pues es un buen ejemplo. Yo simplemente voy a darle ya la palabra a lo que va a ser más interesante sin duda, que es esa presentación que nos voy a hacer, la charla posterior, y estoy segura de que tanto la charla como el entorno participativo y formación también híbrida que este curso ofrece, pues harán que la experiencia que hoy sea simplemente un pequeño adelanto de lo que va a ser una experiencia formativa que estoy seguro que va a ser inspiradora para todas las personas que lo cursen. Perdón. Así que nada, muchas gracias y deseando escucharos. Buenos días. Efectivamente, yo soy el que tiene que contar cosas interesantes aquí. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, rectora. De verdad, gracias, porque esto empieza. Nosotros en PlayStation tenemos un logo claim que dice "This is for the players". Bueno, aquí los players sois vosotros, porque si no hace año y medio Javier hubiera venido a nuestras oficinas en Madrid, hoy no estaríamos aquí. Entonces, los players, antes de ser los jugadores, pues son las personas que hacen posible que esto suceda en una región como Cantabria. Y nosotros estamos muy felices. Estaba recordando yo las palabras del consejero en el año 94-95, en el estado de British Columbia, en Canadá, no en todo Canadá, solo en el estado de British Columbia, podría ser Cantabria, nuestro British Columbia en España, se generó un movimiento a favor de
la industria del desarrollo de videojuegos. Hoy estamos en 2025, estoy hablando de 1995. Y esa industria se generó porque unos políticos, en aquel caso, atrajeron a algo incipiente que estaba sucediendo en Japón, en el oeste, pero suroeste de Estados Unidos, en alguna medida en el Reino Unido, y decidieron apostar muy fuerte por la industria del videojuego, y de ese ejercicio salieron empresas como Ubisoft, como Electronic Arts, empresas que hoy son los grandes referentes, junto con nosotros, del mundo del videojuego, y que hasta ese momento solo habían estado en Japón. Los videojuegos comenzaron, las grandes empresas, parte de la nuestra, pues eran Nintendo, eran Sega, eran empresas japonesas. Pero un ejercicio de personas dentro de organizaciones de administración posibilitó que la industria privada, en ese caso, floreciera. Hoy la industria del videojuego, como decía el consejero, es en números más grande que la música, la tele y el cine juntas, y todo es gracias a que entretenemos con los aparatitos que fabricamos y con las historias que metemos dentro de los aparatos. Pero PlayStation, que desde el año 90 hemos cumplido también 30 años, el año pasado, lleva entreteniendo personas. En España llevamos 11 ya tratando de devolver esto a esas personas o a la sociedad en general. Hay infinidad de compañías privadas o de administraciones públicas o de asociaciones que cuando escuchan la palabra PlayStation o cuando escuchan, la palabra videojuegos, nos llaman. Y nosotros, no sé por qué motivo, siempre hemos recibido a todo el mundo. Y hace 10 años, 11 años, empezamos a generar un movimiento que se llama PlayStation Talents, que lo que trata es de favorecer no solo que se jueguen videojuegos, que eso lo tenemos garantizado, gracias a Dios, sino empujar esto como un lugar donde los profesionales se puedan formar y desarrollarse. Y esta es una iniciativa que nosotros empezamos a crear con unos premios al desarrollo de videojuegos, que posteriormente se convirtió en un hub en distintos lugares de España de desarrollo, cuando se puso de moda el emprendimiento, ¿no? que sigue estando, pero empezaban a crecer empresas pequeñas. Nosotros también participamos de aquella explosión, y que ahora casi exclusivamente lo dedicamos a la parte formativa. Hemos cumplido ya, seguimos con los premios, pero hemos cumplido ya con esa parte de intentar enriquecer el tejido empresarial, y nos hemos volcado en la formación. Y a veces nos llaman para una conferencia de 1 hora sobre videojuegos, y no es habitual que se genere dentro de una región un curso como el que aquí se va a impartir, gracias en este caso también a la colaboración de la Universidad de Cantabria con sus profesionales, y que podamos ofrecer en esta región, pues un curso de cierta entidad, como decía también el consejero, con las 5 grandes áreas que componen el desarrollo del videojuego, es decir, desde pensarlo hasta venderlo. Nosotros entramos en todo eso, y con profesionales tanto de la casa, de PlayStation, como de estudios que durante todos estos años han publicado juegos con nosotros y que han estado muy cerca de PlayStation como empresa. Por tanto, lo único que podemos hacer es, en este caso a partir desde septiembre, seguir devolviendo esto, seguir devolviendo el entusiasmo que la marca genera en los usuarios, y a partir de ahí tratar de que esto se consolide, y por qué no en algún momento llegar a que de Cantabria surjan empresas como Electronic Arts o como Ubisoft en su momento, y acordarnos todo de que todo empezó aquel día del mes de julio
en aquella charla que dimos todos en el parque empresarial. Yo ahora voy a hablar un poquito más después, y eso que voy a hablar tiene que ver con cómo enfocamos el talento dentro de PlayStation y del ecosistema de estudios de desarrollo de PlayStation, pero en este momento solo mis palabras de agradecimiento a la Consejería, al Gobierno de Cantabria y por supuesto también a la universidad por la apuesta. Para nosotros es la primera experiencia con una entidad educativa pública en España, así que muy agradecidos por la oportunidad y esperamos estar a la altura de nuestros jugadores. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues a su entera disposición los que estamos aquí. Las fechas del curso, ¿puedes repetirlas? Son del 3 de septiembre... Octubre. No, 3 de octubre a marzo. 3 de octubre. 3 de octubre a finales de marzo. ¿Nos puede decir más o menos cómo van a ser los juegos? ¿En qué consiste la enseñanza? Se compone de 5 áreas, que son las áreas reales del desarrollo de videojuegos. El desarrollo de videojuegos tiene una parte de arte, todo lo que es el 3D o el 2D de los gráficos de un videojuego, tiene una parte lógicamente técnica de programación, ahí lo llamamos desarrolladores, pero bueno, es tecnología, que son programadores, tiene una parte de producción, que es la gestión de todo ese desarrollo, es decir, cómo unimos las partes de un proyecto para que ese proyecto llegue en tiempo y en forma y en presupuesto, que esto es muy importante. Tiene, por supuesto, game design, diseño de juegos, que es cómo contar una historia a través de interacción. No es una historia donde tú simplemente la recibes y donde tú tienes que participar, con lo cual ahí las mecánicas que se generan son muy importantes. Y la última, que en esto es lo que somos buenos en PlayStation realmente, es cómo vender videojuegos. Porque mucha gente tiene mucha pasión por desarrollar y luego a la hora de montar la empresa no sabe cómo llegar a los mercados, llegar a la gente. Pues hay un quinto módulo que tiene que ver con eso. Y todo eso metido en un proyecto, es decir, aquellos que comiencen el curso deberían acabar con un proyecto de juego, que en el fondo es un proyecto empresarial que potencialmente podría desarrollarse y venderse. O sea, digamos que es como todo un ejercicio de cómo empezar de cero y a vender un videojuego en los mercados. ¿Qué se va a exigir al alumno? ¿Qué se va a exigir? Es una buena pregunta. Primero que compromiso. Un compromiso porque aquí estamos hablando de 40 plazas gratis, becados. Le vamos a pedir que tenga apertura, que tenga paciencia, porque los desarrollos de videojuegos, y esto pasa mucho, pasan muchos meses y no se ve nada de lo que luego se ve en un videojuego, pero al final, cuando se juntan todas las partes, aquello tiene muy buena pinta. Pero básicamente las dos primeras, que es el compromiso, o sea, que venga, y lo demás lo damos por hecho, que es que tenga pasión por esta industria. Casi todo el mundo que desarrolla videojuegos lo hace por pasión. Es muy difícil, aunque ya hay mucha oferta, que esto comience con papá, mamá, voy a estudiar desarrollo de videojuegos. Todavía yo le digo a mi hija, no, estudia mejor en ingeniería informática y luego ya vemos si esto lo aplicas a los videojuegos, ¿no?
Me refería más que se va a exigir a nivel de titulación, a nivel de preparación, porque me imagino que habrá una selección, porque van a haber cientos de candidatos, lo tengo seguro. Sí, la selección no necesariamente tienes que tener conocimientos de tecnología, ayuda, porque esto, lo que pasa es que luego trabajamos en equipos, con lo cual, pues, un equipo, yo, por ejemplo, que he tenido un estudio de desarrollo de videojuegos, soy sociólogo de formación. Entonces, cuando yo tenía que hablar de tecnología, le dejaba al programador. Y esto va a ser lo mismo. Lo más probable es que venga mucha gente de los 40 que venga de ingeniería informática o de alguna otra ingeniería, es decir, gente que sabe programar. Pero no hay un requisito, puede ser incluso gente que está trabajando en banca ya hoy y que quiere cambiar de sector, como decía la rectora, puede ser, no sé, un estudiante de primero de Bellas Artes, puede ser alguien que está en el mundo del periodismo porque tiene mucho de contar historias, comunicación, diseño gráfico. En realidad, lo que queremos es que tenga compromiso y apertura. El que sea programador, pues le va a encantar programar un videojuego porque normalmente los que están trabajando en otras industrias están programando cosas más feas. Pero no hay un requisito. De hecho, mucha gente llega al videojuego después de haber estudiado su carrera, pero lo que le gustaba eran los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que va a ser un poco así. ¿El alumno va a tener capacidad creativa o de alguna forma se va a tutelar cómo va a ser ese videojuego? El alumno va a tener toda la capacidad creativa. Aquí todos tenemos capacidad creativa, seamos técnicos o artistas. Realmente la capacidad de crear es la capacidad propiamente humana de hacer cosas nuevas, y cada uno de esos proyectos que salgan de los grupos que se formen entre los alumnos del curso va a tener capacidad y autonomía para crear lo que consideren oportunos en ese grupo. ¿Sí? ¿Costo del curso cuánto sería para crear? 50 euros. La matrícula son 50 euros. También tiene un poco, es un título, es un título propio de la universidad de Cantabria, o sea, tiene títulos, sobre todo las públicas, oficiales y propios, y este viene a ser, son 29 créditos, ¿no? Eso quiere decir que es como medio máster, aproximadamente, para que nos hagamos una idea. Entonces es un título, como dan muchas universidades, que garantiza que la formación que se está recibiendo pues tiene el rigor, tiene los controles de calidad, etcétera, que en este caso además vienen avalados por la presencia de una industria de primer nivel y por el respaldo del gobierno. Yo estoy estudiando ingeniería informática, estoy terminando la carrera y me preguntaba si sería posible compaginar lo que es el trabajo de fin de grado de la ingeniería con este curso de estudios propios de la Universidad de Cantabria. Supongo que te estás refiriendo, se puede, el TFG te puede hacer el TF del... bueno, eso es algo que podrías ver en realidad en algunas titulaciones, no sé si en ingeniería informática, sé que en industriales lo hacen, ahora mismo en la Facultad de Ciencias no lo tengo tan claro, es posible hacer trabajos fin de grado respondiendo a retos empresariales, ¿no? Entonces, bueno, eso habría que... No te voy a contestar porque no tengo la certeza absoluta, pero no habría que descartarlo. Y aunque no fuera exactamente el mismo, decir que yo entiendo que el objetivo del trabajo fin de curso está más centrado en un desarrollo concreto, sí que es muy posible que parte de ese trabajo lo puedas utilizar también en la definición del trabajo fin de grado, ¿no? Tendrías que hablar fundamentalmente, aparte de la normativa, pues con tu tutor del trabajo fin de grado, con el tutor que vayas a tener aquí, ver si de alguna manera eso siempre es posible, incluso recomendable, tratar que sea un trabajo fin de grado aplicado. ¿De cuánto vas a usar? O sea, es una práctica que no se usará Unity. Es lo más accesible ahora
ahora Hungría también es fácil, pero nosotros llevamos 10 años formando gente y con Unity nos ha ido muy bien también por el tipo de licencia para los alumnos y por los convenios que hay con las universidades, por el tipo de máquina que necesitas para programar menos potente que con Unreal. Entonces, bueno, va a ser todo muy bien. Eso. Yo quería saber si se plantea PlayStation algún tipo de prácticas laborales o si en otros cursos que das de este tipo tienen previsto algún tipo de prácticas laborales para esos alumnos que realizan estos cursos. No. Me gustaría decir que sí, pero nosotros no somos, lo comentábamos antes en España, no somos desarrolladores de videojuegos. Nosotros en España somos vendedores de videojuegos. Y tenemos un ecosistema de estos 10 años y de las propias relaciones que tenemos con la industria del videojuego bastante grande, pero no podemos comprometernos a generar prácticas en la industria. Lo que sí, bueno, pues es relativamente más sencillo a través nuestro entrar en contacto con estudios y hacerlo directamente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera avala un poco, pero no hay contempladas, no lo hacemos en ningún caso, porque no tenemos equipos de desarrollo. Vale, a mí me gustaría saber un poco más, nos puedes comentar, no sé si lo tenéis cargado ya, pero sobre el profesorado que se va a encargar de formar a estos alumnos, el número de profesores, un poco, si nos puedes dar un poco el background que tienen en general, no sé si son profesionales que se han dedicado al desarrollo de videojuegos en alguna empresa, si los vais a proporcionar vosotros desde PlayStation Talent, si van a ser profesores de la propia universidad, un poco en general, más o menos. Sí, hay desarrolladores en activo de estudios españoles, tanto en la parte de programación como game design, como arte. Hay profesionales de PlayStation, lógicamente en la parte que tiene que ver más con el negocio, y hay profesorado de la universidad que también acompaña a los alumnos. Aquí está Carlos Blanco, que también es director en algunas asignaturas. Sí. ¿Qué impacto económico esperan que tenga este evento en el ecosistema industrial de Cantabria, especialmente para los jóvenes? Bueno, vamos a ver, esperemos. Yo creo que estamos ante una estupenda oportunidad, ¿no? Porque si vemos los empleos directos que genera España, que son más de 7.000, y vemos los pocos que hay en Cantabria, que son 29, superar esa cifra es realmente muy sencillo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos hemos planteado este curso como un paso más. Es decir, nosotros queremos colocar a Cantabria en esta revolución tecnológica que está sucediendo ya, en esta transformación digital. Y este es un eslabón más de la cadena que hemos trazado. Nosotros hemos empezado como Gobierno de Cantabria llevando a cabo una agenda digital de Cantabria, que es la hoja de ruta a seguir. Y ahora estamos desarrollando esa hoja de ruta con una serie de iniciativas. Por ejemplo, captando una inversión tan importante como la del Campus Tecnológico Altamira, que, para que te hagas una idea, por impacto económico, significa 3.600 millones de inversión, que es la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria. Para que os hagáis una idea, es la cuarta parte del PIB de Cantabria. Es equivalente al presupuesto de todo el gobierno regional en un año. Y, lógicamente, se necesita personal cualificado.
Y por eso presentábamos hace unos meses con la Universidad de Cantabria un plan pionero que llamamos de hibridación, de tal manera que todos los grados de la Universidad de Cantabria puedan tener también una formación avanzada en competencias digitales. Estamos también trabajando en otro plan de formación para que se puedan cubrir de manera urgente las necesidades, los puestos de trabajo que están sin cubrir ahora en este parque científico y tecnológico, las empresas PCTK. Y este es un hito más, no deja de ser un plan de formación en competencias digitales, pero orientado a un mundo que, como ha dicho Gonzalo, la industria es superior en ingresos a lo que significa el cine, la televisión y la música mundial. Sinceramente, ante unas cifras tan apabullantes, creo que estamos ante una gran oportunidad para Cantabria, pero no solamente en la industria del videojuego, sino que estamos en una gran oportunidad para que Cantabria se incorpore a la revolución tecnológica que está sucediendo en estos momentos. Comento acerca de que el producto de la transformación del diseño y al final de un producto con el si puede vender licencias, por ejemplo, parece que tendría quién ayudaría a se puede vender si tiene la calidad suficiente. Nosotros, le comentaba antes a un compañero, en estos 10 años han pasado 3.000, vamos a llamarlos alumnos, pero no nos gusta tampoco llamarlos alumnos, 3.000 apasionados de los videojuegos por nuestros distintos programas, y hemos ayudado a publicar 100 títulos, más de 100 títulos. Son títulos que no tienen un recorrido comercial muy grande, que no han sido grandes éxitos, que no han tenido unas ventas de las cuales hayan podido vivir o pagar un año de salarios esos estudios, pero sí que hemos ayudado a esas 100 empresas, en algunos casos no eran empresas, eran colectivos de estudiantes juntos, a publicar sus videojuegos. Si tienen la calidad suficiente, ni siquiera nos necesitan a nosotros. Hoy hay plataformas en el mercado, incluso la PlayStation Store, pero también está Steam o está cualquiera de las plataformas de los mercados móviles, Android, Apple, donde uno puede publicar sus juegos. Si el producto es de calidad, perfectamente pueden publicarlo, puede ver la luz ese proyecto. Por nosotros no hay problema, pero no lo sé para la universidad si hay problema. Yo tengo un hijo de 14 años que quería venir a hacer una foto de su bueno. O sea que los chicos están con los videojuegos, pero yo tengo que los niños tienen un tema de edad. Al ser un título universitario, tenemos unos requisitos mínimos de acceso, ¿no? Pero bueno, anímenme a que se matriculen en la universidad cuando puedan, las cosas tienen que llevar, hombre, hay personas extraordinariamente brillantes que pueden avanzar en sus procesos formativos, pero eso hay que dejar que la fuerza madure. Tienes un poquito sobre la realidad, ¿verdad? Para el método de publicar. ¿Cuál diría que son los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el momento de publicarlo en términos de calidad? Para mí solo hay uno, que es que sea divertido. Es verdad que estamos acostumbrados y PlayStation seguramente históricamente más que en otras plataformas a la calidad gráfica, a que cada vez se parezca más un videojuego y ahora ya con la realidad virtual a la propia realidad física. Pero mira, yo siempre cuento, voy a hablar de la competencia y no debería, pero hace 15 años en la feria del videojuego de Los Ángeles, que se llamaba E3, era abierta al público, ahora ya
no se hace abierta al público, yo vi una cola inmensa de gente en el stand de Nintendo. Yo en aquel momento desarrollaba juegos para PlayStation. Y bueno, me acerqué hasta el primero de la cola para ver, era como esos idus que tenemos allí con una consola, pero en este caso era la consola portátil que en aquella época tenía Nintendo, que se llamaba Nintendo DS. Y yo vi al primero de la cola en ese idu jugando a un juego con un lapicito, porque esta consola se podía pintar, que decía, el juego era 2 más 1 y tú tienes que poner 3. 4 por 2 y tienes que poner 8. Y yo, que soy un genio, dije, joder, estos de Nintendo, vaya juego que han hecho. Pero a la vez había una cola enorme. Bueno, ese juego se llamó Brain Training. Brain Training vendió millones y millones de copias. ¿Era un juego de una tecnología brutal? No. Era un enorme diseño de juego. Un juego que te hace querer volver al día siguiente. Ese es el mejor juego. Entonces, la calidad es querer volver a jugar al día siguiente. Si lo consigues, puede ser con un lapicito y una multiplicación, o puede ser con unos gráficos 3D y un simulador de coches como este, pero con que sea divertido, vale. Dicen que tenemos que despedir la prensa. Tenemos que apoyar a los medios y después ya damos paso a Gonzalo. No sin antes decir que yo no conozco ninguna rueda de prensa en las que haya habido tantas preguntas y yo creo que es el preludio del interés que despierta el curso. Así que muchísimas gracias.